Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas aquí a este acto, aquí en el Colegio de Médicos. Son las 8:05 de la tarde. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y haber tomado el interés de venir hasta aquí a escucharnos. Y bueno, la conferencia, la charla que nos ha congregado hoy a todos aquí, tiene por título Una visión entrelazada de los libros del psiquiatra y escritor, el doctor Luis Fernando Pérez Torres. El lema de la conferencia es: a más y mejor comunicación suele corresponder mejor salud mental. Los ponentes, bueno, como no, será el autor, Luis Fernando Pérez Torres, Jesús Salvado Andrés, que está a mi derecha, es pintor y profesor emérito de dibujo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Con Jesús ha coeditado Luis Pérez el libro Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. A su lado está Manuel Alcántara Rojas, que es psicólogo, periodista y también es coautor del método antidepresivo DON. DON son las iniciales de distracción, optimismo y no hacer montaña. Y yo, que soy Raquel Menegas, una servidora, que soy periodista y correctora de estilo. ¿Qué libros vamos a tratar aquí? Pues, en primer lugar, la importancia de las interrelaciones entre comunicación y salud mental, el método DON, antidepresivo, más comunicación y menos medicación, Luises, el yo unido, canto a la sabiduría que rige el universo, Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad, hacia el desarrollo y el desarme atómico completo con Obama. Esos son los 7 libros que vamos a tratar. Este libro, el próximo libro, se llama Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad, y lo va a explicar aquí el profesor Jesús. Me toca hablar del libro Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. Cuando Luis, el primo Luis, me propone hacer con él este libro, la verdad es que yo de la obra de Luis solamente conocía el método DON. Solamente había leído el método DON. Entonces, me parecía difícil elegir pinturas que pudiesen ir bien con la poesía, con el canto que nos narra el primo. Y la verdad es que en cuanto conocí algunos poemas, me entusiasmó la idea. Las pinturas que yo ahora desarrollo en este libro son consecuencia del COVID. Durante el COVID yo tenía unos dolores inmensos en la espalda, una tendinitis que me dolía enormemente, y me refugié en la pintura, aunque dice Raquel, eminente profesor de la Escuela de Arquitectura, pues sí, pero que yo no había pintado. Yo he enseñado a dibujar a arquitectos, pero no había pintado. Entonces, quise experimentar de cosas que tenía yo, bueno, siempre había pensado en pintar y eso, pero nunca lo había hecho. Y tenía allí material, y con ese material acrílico, que no quería meterme en la complejidad del óleo y esas cosas, pues empecé a pintar cosas muy simples. Es decir, que me hice profesor de mí mismo. Y resulta que, como vemos aquí, aparece una imagen tan elemental, pero a la vez tan significativa, sobre todo por el tema que está constantemente comentando en su obra Luis. El sol, la magnificencia del sol, cómo bulle ese sol, el agua, cómo se mueve con el viento, y ese viento produce en el agua esas olas que van llegando a la arena
y se pierden en ella. Quiere decir que Andalucía está muy bien representada por nuestra Torre del Oro. Eso es Andalucía. Andalucía pinta y canta a la vida y a la eternidad. Ya hemos visto el sol, el agua, todo eso es vida. En ese ensayo que hay ahí, de esas 4 imágenes de la Torre del Oro, recuerdo que empecé queriendo manifestar esa leyenda que había de la luz que reflejaba ese brillo inmenso que atormentaba a todos los visitantes. Y así empiezo, cuando empieza a meterse la sombra, se va perdiendo esa luz. Y al final, pues me queda muy poco brillo. Me queda el cupulín, que era luminoso, y me queda el reflejo del agua, que es enormemente luminoso. Aquí yo creo que está muy bien manifestada el tema de la eternidad. Pero es interesante, sobre todo pensando que en todos los libros de Luis están como entrelazados. Tienen una gran correspondencia entre unos y otros. Y siempre está con la cuestión del medio divino. Esa escultura divina que es el universo está aquí planteada de forma también muy sencilla y muy esquemática, puesto que aquí tenemos la gran luz reflejada en esta luna, porque empieza la noche, tenemos el mundo de las estrellas, tenemos el mundo de los árboles, del paisaje vegetal, tenemos el mundo tortuoso de nuestro movimiento y nos encaminamos hacia el encuentro de este gigantesco organismo que es el universo. Por eso el árbol, el sol, el aire, el espacio, el tiempo. Y aquí tenemos el primer cuadro que hice yo en el momento en que me puse a trabajar. Este es un olivo centenario. No sé si a alguien le recordará que esto sea un olivo, pero esto es un olivo centenario. Y resulta que esto es todo tierra, es todo agua, es todo aire y es todo viento. Es muy interesante descubrir cómo una cosa tan vieja, tan caduca, tiene tanta vida. Y entonces me gustaría que vieseis bien, porque aquí me costó muchísimo trabajo plantear esta línea de horizonte, porque cuando yo saqué esta fotografía para pintarla, de este olivo, estaba sentado y había como una hondonada que me trajo muchos problemas. Y esta ambiente que hay en los pies del olivo, que está lleno de insectos, de semillas que están volando, etcétera, es lo que yo creo que está en el calificativo más geniales esculturas divinas vivas, como decía nuestro compañero. Bueno, a veces uno se encuentra con cosas inauditas. Entonces una prima me mandó una fotografía catalana, donde aparecen las Torres Gemelas, aparece la Torre Alvar, dos
ejemplos arquitectónicos importantes en la Barcelona. Y aquí está nuestra Sagrada Familia. Aquí la he representado, yo la he representado completa. Por supuesto está enmarcada, la fotografía me gustaba porque venía como enmarcada en el Parque de Montjuïc. Y siempre está presente el sol, la viveza del sol, la vida del agua. En su das cuenta, esa eternidad de la que hablamos. Bueno, esto es magnífico. Este es el poema o el canto que el primo Luis, con él, roza la perfección. Es algo que yo os pido que leáis una y mil veces, porque es algo sorprendente, hechiza. La verdad es que no es, yo creo que solamente el libro estaría para tenerlo, para poder leer este magnífico poema. Es magnífico, la verdad. Bueno, esto ya es otra cosa completamente distinta. Cuando yo pintaba para bueno, explorar. Esta es la única pintura que yo he hecho sobre, ¿cómo se llama esto? Lienzo. La única. Todas las demás están hechas sobre cartones, embalajes, cartulinas, en fin, cosas extrañas. Pero este está hecho sobre lienzo. Es de las cosas que más me gustan. Es una cosa muy serena. Esto representa la Caleta de Cádiz, aunque le he metido aquí un ambiente arqueológico. Y este otro es todo lo contrario del que aparece con la poesía, con el poema del amigo de Luis. Esto es pura tormenta. Esto que he tratado de poner aquí, esa brusquedad a través de poner el nombre como el resultado de la arena que lleva y que te arrastra y que te mata, ¿no? Pero si me das cuenta, estamos nuevamente yéndonos a la vida y a la eternidad. Luis es muy cantarín, es decir, que le gusta mucho el cante. Y entonces, pues, la verdad es que tenemos aquí poesías o poemas muy interesantes. Bueno, aquí estamos ante una cuestión que repite mucho Luis, que es la perfección de las máquinas, el coche, el ordenador, cuando están sus piezas perfectamente reguladas y que funcionan de esa manera. Bueno, este cuadro, que es el cuadro que más le gusta a mi querida mujer, esposa, Manoli, pues resulta que es un diálogo que mantiene una avecilla. Nosotros somos avecilla, pues una avecilla con un fruto que es difícil de manejar porque está muy cerrado, es una granada, está difícil de acometer. En esa lucha, en un descanso que hay en una pared, vemos que la pared iluminada y la pared ya sucia porque va cayendo el agua sobre esta pared y se va estancando en este otro sitio. Es francamente interesante porque es nuevamente una escultura que nos habla de lo que es el engranaje de las piezas cuando estas nos llevan al hacer. Este es de los últimos cuadros que hemos hecho porque realmente aquí ha participado muchísimo Luis. Resulta que mi hermana Chari tenía en su casa guardado pues una serie de dibujos que yo hice en tiempos de
cuando estudiaba. Y entonces, un ejercicio que nos pusieron en cierta ocasión era el estudio de la Plaza de las Cruces, allí en el barrio de Santa Cruz. Bueno, pues me habla Luis de hacer esto del puedo. Esto es magnífico. Todo se puede siempre que Dios quiere. Entonces, la verdad es que modifiqué la idea de aquella perspectiva, la puse en una noche, le pusimos aquí sus luces, y de ahí surgieron unas frases francamente bien elegidas por el primo. Precioso, es un cuadro precioso. Bien, una de las cosas que yo más he pintado ha sido ángeles. Y los ángeles los he utilizado constantemente porque representaban la protección, o representan la protección. Llegó un momento, bueno, esto no es una pintura de la época del COVID, esto es anterior, como 4 o 5 años del COVID, pues leí un concurso de crisma. Yo era muy aficionado a hacer crisma, y entonces pues me quise presentar al concurso, ya no quedaba tiempo, pero en fin. Y entonces elaboré esto porque realmente me estaba molestando enormemente que se estaba perdiendo el concepto de Belén y estaba surgiendo el concepto de arbolito. Entonces, aquí en 4 imágenes represento el encuentro de lo que quería, un ángel protegiendo al niño Jesús, y los padres, San José y la Virgen, allí emocionados con la travesura que hacía. Y entonces, pues cuando se le mete a esto la sombra, cuando empieza a aparecer, o cuando hacemos aparecer la luz, llegamos al final a este elemento. Y este elemento a mí me parece francamente interesante. Interesante porque fíjate cómo representa este ángel la máxima protección y se ayuda incluso del escudo para que este Belén permanezca como tal. Si ustedes ven el libro, verán que esta figura la manejo cuando Luis habla de un poema que dedica a su madre. Sencillamente porque no hay nada que proteja más que una madre. Estos son simplemente dibujos de la época estudiantil y son crismas que presenté a concursos y con ellos obtuve una medalla de plata y con este un acceso. Este no, este es un crisma relativamente actual, puede tener, no sé, más de 4 años, no creo que tenga. Y nuevamente aparece el ángel y aparece la arquitectura, porque yo soy, no sé si lo he dicho, yo soy arquitecto. Y aunque estoy ya jubilado, pues me siento todavía arquitecto. Bueno, el ángel como siempre está ahí. Esto es otro ejercicio que nos pusieron. Esto surge en este libro porque no venía a cuento, pero el libro del principio eran solamente los poemas infantiles, o sea, de la época de Luis, pero después ya se complicó queriendo meter también cosas de letras, de Kant y eso, y entonces yo pues me acordé de que podía estar interesante meter dibujos de la época estudiantil, ¿no? Entonces esto es del segundo de arquitectura, en una asignatura que se llama Elementos de Composición, y recuerdo que esto le sorprendió incluso al profesor. Cuando vio esto, se quedó helado. Y la verdad es que es una cosa interesantísima. Yo ahora hubiese quitado muchas cosas de las que hay aquí, de las que no estoy de acuerdo. Bueno, aquí está dedicado esto, porque esto en su momento
que no lo recuerdo, se lo dedicaría a Chari, porque Chari es la que tiene o sea que esta fotografía está aquí porque la tiene Chari. Y se puede decir que es el último destello de este libro, en donde resulta que el libro se compone de varias partes, ¿no? Y entonces la última de ellas es un epílogo que nos hace nuestro compañero, nuestro primo, Javier Salvago Calderón. Bueno, este poema es francamente cortito, pero intenso. Y la pintura no es una pintura de un cuadro terminado, sino que es la pintura de un cuadro que está sin terminar. Quiero con ello manifestar, por eso está aquí, la relación que hay entre cuando se termina de hacer la persona, está en la infancia, pues las cosas se ven de una manera demasiado infantil, ¿no? Demasiado sencilla, ¿no? Y es más compleja de lo que parece. Entonces, nosotros jugábamos mucho a tirarnos en la piscina, los primos y las primas, en la piscina, en las albercas del tío Pepe Arsenegui. Allí nos bañábamos y esto, y entonces después de ya estar allí y tal, pues cansados, pues descansábamos tirándonos en los surcos del campo, ¿no? Y esto es una visión estando en el surco, que te quedas medio dormido, porque después de pegarte el trote, pues es la visión de cuando te das cuenta de que te has quedado dormido y te hace así y ves que está poniéndose el sol, ¿no? Entonces, pues, se ve que esto le falta todavía la ligazón de esto, porque quiero expresar con esto que estamos todavía en una fase de infancia. Y con esto, pues, termino, porque me parece que ya... Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por el detalle con lo que han narrado este libro.